El Cardiológico tiene un nuevo plan de beneficios que te va a sorprender. Con más cobertura, más descuentos, muchos más beneficios, más PBS y convenio en urgencias médicas para que estés cuidado siempre. Si ya sos socio PBS, podés optar por este nuevo más PBS. Y si aún no te asociaste, podés hacerlo hoy mismo. WhatsApp 3794 20 50 73 o personalmente en Bolívar 1334. Plan de beneficios para socios de Funcacor. Una forma solidaria de unirnos al cardiológico. Muy bien, como es habitual en la jornada del día de hoy, lo tenemos aquí justamente al doctor Alejandro Amarilla. ¿Cómo le va, doc? ¿Cómo anda usted? ¿Cómo estás, Ale? ¿Qué tal? Un placer estar contigo. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el tema de la actividad física en el paciente con sobrepeso. ¿Cómo debe iniciarse? ¿Cómo debe hacerse? Exactamente. Bueno, en principio tenemos que diferenciar. Siempre le pedimos a la gente que se mueva, a la gente con sobrepeso o sin sobrepeso, que se mueva, que haga un mínimo de actividad física, que es lo que se ha comprobado que es bueno para la salud y lo que biológicamente el ser humano necesita. Bueno, este mínimo siempre decimos que es entre 150 y 300 minutos por semana de volumen, o sea, la cantidad de tiempo que sumamos entre toda la actividad física que hacemos. Particularmente las personas que tienen sobrepeso o obesidad, para poder lograr un beneficio, sobre todo en descenso de peso y en bajar, no solo bajar, sino mantener el peso descendido a largo plazo, tenemos que apuntar sobre todo a aumentar ese volumen a 300 minutos o a más de 300 minutos por semana. Esto es lo que nos dicen los trabajos científicos, que las personas que bajan de peso o que logran descender de peso, para sostener el peso bajado, deberían en esas patas que siempre decimos que son la alimentación, que son el cambio de estilo de vida, la medicación, la actividad física debería apuntar a tratar de llegar a 300 o a más de 300 minutos por semana de todo tipo aeróbico, también entrenamiento muscular, que no hay que descuidarlo porque hoy sabemos que el músculo no solo necesita mejorar sus mitocondrias para respirar mejor, sino también aumentar un poco su volumen para tener más fuerza. Y entonces dentro de ese músculo tenemos diferentes tipos de fibras de fuerza y fibras de resistencia, que son las fibras que te duran mucho tiempo y puedes caminar mucho tiempo, estar parado mucho tiempo, pero también la fibra de fuerza que permiten que puedas levantar cosas, que no tengas pérdida de equilibrio, que puedas levantarte de la silla, tienen que ser estimuladas. Así que la combinación es lo ideal. Así que normalmente casi en la suma total de una semana tendríamos que tener casi 5 horas de ejercicio. Totalmente, esa es la ecuación. 5 horas de ejercicio en 7 días, que es nada realmente, porque la cantidad de horas que tienen los 7 días es mucha. Y esas 5 horas se pueden repartir, por supuesto que sí. Se pueden hacer bloques de 30 minutos, por ejemplo, si uno no puede lograr. Pero lo cierto es que si logramos hacerlo en forma continua, tenemos un beneficio aún mayor, porque oxidamos mejor las grasas después de cierto tiempo que estamos haciendo actividad física. O sea, las dos estrategias sirven, pero si podemos hacerlo en forma continua, más de 1 hora en cada estímulo, es aún mejor para eso. Siempre hay que tener en cuenta, Ale, que cuando uno va a prescribir ejercicio en una persona con sobrepeso o obesidad, estamos hablando de una persona que generalmente tiene limitaciones porque está soportando un peso mayor que lo que está preparado su cuerpo en su estructura ósea y en su estructura muscular y articular. Entonces a veces decirle a la persona que tiene un exceso de grasa, un exceso de peso, y por ahí es sedentaria, eso también hace que reduzca la fuerza y reduzca la capacidad de hacer ejercicio, porque pasó mucho tiempo sin hacerlo, y que comience a hacer se torna bastante difícil. Y las personas ven con una cierta dificultad, es decir, cuando el médico le dice, bueno, tenés que empezar a caminar, empezar a moverte, a hacer algo, ir al gimnasio. ¿Por qué? Porque se cansan rápido, porque tienen que aguantar mucho más peso que el que tienen y porque tienen menos masa muscular. Pero habitualmente puede surgir algún problema, como por ejemplo que se agita, puede surgir el tema que se agita, como así que es, no así puede es. continuar, dolores articulares que también me imagino que pueden surgir, en este tiempo que también hace bastante calor, digamos, la temperatura corporal se incrementa mucho más y se moja la remera o lo que sea que está corriendo también, y por ahí dice, bueno, no sigo porque realmente me pone mal todo esto. Tal cual. Una situación de... Esas son todas las limitaciones, claro, que sabemos perfectamente bien que la persona que tiene sobrepeso las va a tener. El tema es decirle lo siguiente, existen
cambios fisiológicos que se producen a nivel de la célula muscular. O sea, el músculo es un órgano que segrega sustancia, digamos, ¿sí? Y que se contrae y que nos permite movernos. Cuando estamos con sedentarismo y obesidad, el tejido adiposo, o sea, las células grasas, van a meterse dentro del músculo, entre las fibras musculares y entre diferentes tipos de músculos. Entonces eso lo llamamos grasa infiltrada, intramuscular o intermuscular, que también pesa mucho más. ¿Y qué logra eso, digamos? Y eso hace que se genere una disfunción metabólica de la capacidad de contracción del músculo. O sea, la persona que está sedentaria y tiene exceso de grasa muchas veces tiene alterado la función de las mitocondrias de ese músculo. Hay muerte y desaparición o disfunción de las mitocondrias. Eso lo condiciona aún más, con más fatiga. Pero ¿por qué te digo todo esto? Porque realmente cuando uno arranca con lo mínimo que arranque y empieza a modificar esa condición de infiltración de grasa muscular con el descenso de peso, me empieza a hacer una dieta balanceada o usa algún fármaco que le va a ayudar a bajar de peso y empieza a bajar de peso, ese músculo se empieza a reactivar, empieza a mejorar su fibra, empieza a mejorar la respiración del músculo, la célula muscular, la contracción. Y eso hace que paulatinamente se produzca el efecto contrario al círculo vicioso de la obesidad y el sedentarismo. Empezamos a bajar de peso, empezamos a movernos mínimamente y se activa esa fábrica de energía que tiene la célula muscular adentro, que es la mitocondria. Mejora la biogénesis mitocondrial, mejora la función de la mitocondria, la capacidad de hacer ATP, que es el combustible que necesita el músculo para moverse, y empieza a costarme menos. Me cuesta menos porque tengo un músculo más fisiológicamente activo y me cuesta menos porque tengo menos peso. Entonces la ecuación es positiva. Entonces lo que le quiero decir es que sí, va a tener fatiga, va a tener falta de aire por ahí, va a tener esa sensación de que es mucho cansancio, pero el mínimo que haga en el programa de descenso de peso va a lograr un efecto positivo con una espiral que le va, en vez de ir para abajo, va a ir para arriba. Esa espiral de beneficios va a ir mejorando cada día un poquito más la función muscular. Y cuando me quiera acordar, voy a tener la capacidad de poder hacerlo sin falta de aire. Entonces, empiezo con lo que pueda. Sentarme y pararme en la silla es una estrategia importante cuando no puedo hacer otra cosa. Caminar dentro de mi casa, salir, subir una escalera si puedo, de a poquito, haciendo descansos. Lo mínimo que haga, pero ser constantes. O sea, acá hay que tomar decisiones importantes. Las decisiones son, yo quiero cambiar mi situación, quiero cambiar mi estado. Y entonces, fijándome esa meta y viendo como una visión el estado en que voy a estar en el futuro, empiezo a moverme y lo hago todas las veces que pueda en el día, en cada oportunidad. Si puedo caminar, si puedo subir escalera y demás. Y sabiendo que hoy me canso, pero mañana me voy a cansar menos. Y voy a seguir así. Y voy a hacer un círculo virtuoso que me va a permitir salir de ese sedentarismo que no solo me trae problemas a nivel muscular, sino también me disminuye la capacidad de vivir más tiempo y con menos enfermedad. Siempre a veces yo empiezo a pensar que, bueno, habitualmente te dicen, por ejemplo, ¿no? Para que usted lo tenga en cuenta, no comas tanta sal, le meten un montón de sal, hasta que un día viene el médico y te dice, no podés con la sal. Y entonces ahí empieza a valorar el tema de que por qué no se restringió en su momento. Y lo mismo pasa con una persona que quizás también durante mucho tiempo no le prestó atención al consejo médico y un día se encuentra con que tiene atrofiado alguna pierna, no puede moverse correctamente y tiene que ir, por ejemplo, al centro de calidad de vida para comenzar a moverse nuevamente, y ahí empieza a valorar ese tema. En este caso de la obesidad, o por lo menos el sobrepeso, pasa lo mismo. Hay algunos que lo hacen solamente por una cuestión, me imagino que estética, y otros hasta que tienen un problema y en definitiva a partir de ahí empiezan a tomar conciencia. Me imagino que debe ser así. Perfectamente lo explicaste. Uno valora cuando pierde las cosas. Si uno tiene una función adecuada, por ahí no se da cuenta, pero cuando empieza a perder las capacidades y empieza a darse cuenta que no puede hacer cosas, empieza a valorar. Lo que yo le quiero decir es que a las personas que están escuchando, que cuando hacen un plan de descenso de peso, no vayan a hacerlo sin tratar de incorporar esa cantidad de ejercicio adecuado para poder mejorar la función muscular. ¿Por qué? Porque si el músculo no sale de esa situación de sedentarismo, no solo no va a gastar más energía, que siempre la gente tiene presente que, bueno, yo hago ejercicio para gastar calorías. No, sino que no va a mejorar la funcionalidad de ese músculo. Y corremos el riesgo
que además perdamos inclusive masa muscular, porque si el músculo no se usa, el cuerpo cuando ve un déficit energético que está ingresando porque le estoy restringiendo calorías, también deja ese músculo que se vaya muriendo, total no lo ocupa, digamos. Claro. ¿Sí? Entonces, en función de ahorrar esa energía porque le estamos sacando esa comida o esa energía que estaba acostumbrado, también me saca el músculo. Así que hoy el mensaje es, por favor, no vayan a hacer ningún programa de descenso de peso si no se mueven, si no hacen actividad física. Le pido que no agotemos el tema porque quiero continuar con este tema, porque hay mucha gente que evidentemente del otro lado debe estar pasando por el mismo tema, así que por favor le pido que la semana siguiente continuemos con esto, ¿sí? Perfecto, perfecto. Podemos hablar de esto justamente que es tan importante, que es justamente cómo volvemos a la vida a ese músculo que está en hibernación, aletargado, sin movimiento y que se está muriendo. Perfecto. La gente, ¿cómo puede conectarse con ustedes, contactarse? En el Centro de Calidad de Vida por Mendoza 1235, donde, como vos bien dijiste, tenemos el centro de rehabilitación de los pacientes y de ejercicio, así que ahí podemos rehabilitar también el músculo. Y si no, a través de las redes sociales, que pueden contactarme en Dr. Alejandro Amarilla, me van a encontrar en Instagram, en Facebook, y ahí pueden ver un poco de todo esto que estamos hablando acá. Gracias, Alejandro Amarilla. Hasta la semana que viene. Gracias a usted. Muy bien. El Cardiológico tiene un nuevo plan de beneficios que te va a sorprender. Con más cobertura, más descuentos, muchos más beneficios, más PBS y convenio en urgencias médicas para que estés cuidado siempre. Si ya sos socio PBS, podés optar por este nuevo más PBS. Y si aún no te asociaste, podés hacerlo hoy mismo. WhatsApp 3794 20 50 73 o personalmente en Bolívar 1334. Plan de beneficios para socios de Funcacor. Una forma solidaria de unirnos al cardiológico. Muy bien, vamos con todos los pagos que están corriendo la jornada del día de hoy y todo lo que se está abonando. Recordamos